Bien, Dios les bendiga, hermanos. Esta mañana estamos ya en el espacio de la Escuela Bíblica del Aire y vamos a empezar esta transmisión. Antes queremos compartir con los diferentes hermanos que pueden estar escuchándonos en esta mañana. Un saludo muy especial a todos ustedes. Dentro de unos minutos vamos a estar conectándonos con Radio Hexemaní y Radio Entebek Hexemaní. Así es que bendiciones para los hermanos que van a estar viéndonos ahí. Y esta mañana, bueno, vamos a estar acá también desde la página de la iglesia con el programa La Escuela Bíblica del Aire. Así es que bendiciones para cada uno de ustedes, a todos los oyentes de Radio Fortaleza. Un saludo muy especial para cada uno de ellos. Y vamos en esta mañana compartir ya con cada uno de los oyentes y esperemos ahí que ustedes también puedan compartir este programa con otros hermanos que puedan escuchar y que están pendientes del programa La Escuela Bíblica del Aire. Así es que bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a compartir este momento con todos los oyentes de Radio Fortaleza. Así que un saludo para todos nuestros hermanos. Esperemos que esta mañana podamos glorificar a Dios a través del estudio de la palabra del Señor. Así que ahí tenemos también vamos a compartir en otras páginas para que podamos esta mañana aprender juntos de la palabra del Señor. Así es que bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a compartir también a todos los hermanos que nos pueden ver en la página de la Escuela Bíblica del Aire, y creo que el hermano Eli posiblemente va a estar transmitiendo también en el canal de YouTube, y así podemos estar llegando a varios hermanos esta mañana. Ya vamos a estar dando inicio. Recuerden que la Escuela Bíblica del Aire inicia a las 8:45 para los que no sintonizan allá en los Estados Unidos, y también a los hermanos acá en El Salvador a las 7:45. Así es que bendiciones para cada uno de ustedes. En esta hora vamos a ya estar cerca de dar inicio. Estaremos dando inicio a las 7:45 ya el estudio de la palabra del Señor. Así es que bendiciones a todos los que nos sintonizan en la zona de Santa Rosa de Lima. Les enviamos un caluroso saludo a todos los hermanos que nos están sintonizando también en el área de Washington, en Nueva York, en otras ciudades acá de los Estados Unidos. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Queremos decirles que el tema que vamos a estar desarrollando este día es algo de la fe de Abraham, un interesante tema. Así es que estaremos ahí, hermanos, estudiando la palabra del Señor. Sé que es de bendición para cada uno de ustedes y también para mí, ¿verdad? Que estamos siempre, todos los domingos, haciendo el esfuerzo de llevar la clase del aire. Hace muchos años que Dios puso en el corazón de algunos hermanos de que iniciáramos esta clase, y bueno, al final
hemos tenido algunas vicisitudes, dificultades en el camino de este programa, pero gracias a Dios, para honra de su nombre, nosotros lo mantenemos porque sabemos que este programa ha sido de mucha bendición a lo largo de la historia que tenemos ya de estar a través de Radio Getsemaní y a través hoy ya de las redes. Así es que bendiciones para cada uno de ustedes. Ya luego vamos a estar iniciando. Saludamos a los hermanos. Ahí tenemos a la hermana Dominga López que nos dice: Dios le bendiga, hermano. Un saludo desde San José La Fuente. Bueno, hoy está la hermana en San José La Fuente. Ella visita continuamente acá en los Estados Unidos y también El Salvador. Así es que agradecemos al Señor porque nos está, sintonizando allá hoy en San José La Fuente. Dios bendiga a todos los hermanos que nos sintonizan también ahí en San José La Fuente. Así es que bendiciones para cada uno de ellos. Ahí queremos también saludar a otros hermanos que están en sintonía. La hermana Rina Raquel Torres Romero. Ella nos sintoniza en el área de Maryland. Y así hay muchos hermanos que en este momento nos están sintonizando. Así es que ya en este momento vamos a estar dando ya inicio a la clase de esta mañana. Solo queremos compartir con algunos hermanos y usted también, si este programa es de bendición, puede compartirlo con otros hermanos. Así es que les decía que el tema que vamos a estar desarrollando este día es la fe de Abraham. Ese es el tema que vamos a desarrollar, la fe de Abraham. Así que ahí la hermana Dominga López ya compartió el video. Así es que Dios bendiga a nuestra hermana, ¿verdad? También dice bendiciones, dice Efraín, la hermana Raquel. Y bueno, solo queremos ya iniciar a la hora. Faltan 4 minutos para iniciar. Vamos a preparar ya la lectura de esta mañana, una lectura que está en el libro, en la carta a los Hebreos. Estamos estudiando ya desde hace unos días este tema y este capítulo 11 de Hebreos decía, el corazón de la carta, porque es acá donde se fundamenta de manera muy detallada el pacto de fe. El tema que se viene desarrollando en toda la carta, se viene a concretar en este capítulo 11. Así es que, por lo tanto, hemos estado viendo con mucho detalle este tema. Y hoy nos toca como estar hablando ya de esa fe, ¿verdad? Del padre en la fe, por decirlo así, de Abraham. Entonces, también un saludo a la hermana Vilma Contreras, su esposo, ¿verdad? Que nos están sintonizando en el área de Nueva York. Un saludo especial para ellos. También tenemos ahí a la hermana Edith Sorto y saluda, dice, a toda la hermosa audiencia de Radio Fortaleza. Así es que desde Bobadilla, ¿verdad? La hermana Edith está saludando a la audiencia de Radio Fortaleza. Así es que ya tenemos ahí también otros hermanos que se han reportado esta mañana. Y bueno, vamos a iniciar. Dentro de 2 minutos estaremos iniciando la clase. Estamos aprovechando para saludar a los hermanos. Empezamos un poco antes hoy para tener oportunidad de saludar a los hermanos que se conectan a través de las redes.
Así es que ya luego vamos a estar en directo a través de Radio Getsemaní y también en Televisión Getsemaní para toda el área de Santa Rosa de Lima, Pasaquina. Hay una cobertura muy grande que tiene Radio Televisión Getsemaní. Así es que vamos a saludar a todos los hermanos también de la iglesia que nos están sintonizando. Ahí dice hermano Irma Contreras, amén hermano, saludos especiales a su familia y a toda la audiencia. Bueno, ahí tenemos el saludo de nuestra hermana Vilma Contreras, que nos sintoniza, como les decía, en Nueva York. Así es que yo creo que hoy sí vamos a estar dando inicio a la clase de hoy. Vamos a empezar puntual y vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreos. Vamos a tomar los versículos 8 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe dice que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad por la fe. Y luego dice la palabra del Señor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Bueno, en esta ocasión vamos a dejar hasta ahí, porque creo que este tema lo vamos a desarrollar en dos partes, puesto que podemos desarrollarlo en dos partes. Primero la fe al inicio del llamado de Abraham, y luego vamos a hablar de esa fe cuando Abraham es probado y Dios le solicita a su hijo para ser sacrificado. Entonces esta mañana estamos en un tema que creo que es el tema clave para nosotros, porque cada uno de nosotros estamos acá por la fe. La palabra del Señor dice que el justo por la fe vivirá. Vamos a orar al Señor para que Él nos dirija en esta reflexión. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, por la oportunidad que nos das de estar acá, Señor, llevando esta clase. Gracias porque cada uno de nuestros oyentes está ahí, Señor, pendiente de este programa. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos que nos sintonizan, Señor.
tanto a través de las redes como los que están a través de Radio Getsemaní, escuchándonos, y también a través de Televisión Getsemaní. Bendice cada uno de ellos, fortalece nuestra fe. Señor, danos esa fe como Abraham, para poder creer firmemente que tú eres Dios y que tú eres galardonador de todos aquellos que creen en tu nombre, y que no vas a dejar, Señor, caer ninguna de tus promesas, y tus promesas son fieles para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, esta mañana estamos en este interesante tema. Fíjense que Abraham, el escritor está llamándonos a través de ejemplos de los héroes de la fe. Ya hablamos de Abel, también estuvimos hablando de Noé, estuvimos hablando de Enoc, y en esta ocasión vamos a hablar de Abraham, el padre de la fe, el padre de multitudes, el padre a quien el Señor le prometió que de él iba a salir naciones y que Dios iba a bendecir a los que le bendijeran. Y Abraham precisamente es un hombre que aquí se trae como héroe de la fe, porque precisamente su accionar fue de fe. Yo quiero que veamos en el contexto en que fue llamado Abraham. Nosotros sabemos que Abraham ya es como parece que es el séptima generación vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las 10 generaciones después del diluvio. Es llamado, Dios trata con Abraham, Dios trató también con Noé. Abraham es descendiente de Sem. Sem engendró a Arfaxad, él a Sala, Sala engendró a Eber. Este hombre Eber es el que da como la idea para que a los judíos y al pueblo de Israel se le llame que está dentro de los pueblos hebreos, que son descendientes de Eber. Luego Eber engendró a Peled, Peled a Reú, Reú a Jerud, Jerud a Nacor, Nacor engendró a Taré, y Taré engendró a Abraham. Entonces, estamos hablando de unos 270 años después del diluvio, que fue llamado Abraham por Dios. Y en este primer llamado que Dios le hace a Abraham, no encontramos detalles en la palabra del Señor. Sin embargo, encontramos la acción de su padre de acompañarle. Pero precisamente Abraham es llamado de una ciudad que ya a los 270 años o 260 años que habían pasado después del diluvio, esta ciudad ya era una ciudad que se encaminaba a la idolatría otra vez. Entonces, Abraham venía había surgido y había nacido en medio de una comunidad, de una sociedad que tenía una inclinación a la idolatría y adoraban ídolos. Pero dice que de ahí Abraham fue llamado por Dios. Y Abraham fue llamado por Dios, tal y como lo dice, sin saber a dónde iba. Y posiblemente ellos estaban establecidos en esa tierra, y su padre y todo. Bueno, aquí dice que Taré tenía 3 hijos, ¿verdad? Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y ahí nosotros vemos que estos hijos estaban ahí establecidos en la ciudad de Ur. Pero uno de ellos, que se llama Harán, murió antes que su padre Taré decidiera salir con Abraham, ¿verdad?, de la tierra de los caldeos.
Entonces, y ahí, aún ahí estando en la tierra de los caldeos, Abraham y su hermano ya se casaron, ¿verdad? Y tenían ya sus esposas. O sea, eran una familia ya establecida. Entonces, y ya la palabra del Señor nos describe que la mujer que había tomado a Abraham era una mujer estéril, o sea, que no podía tener hijos. Entonces, dice el versículo 31, y tomó Tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y su hijo, y salieron con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces, en este primer intento de cumplir, o sea, Abraham era una persona que Dios se comunica con él y le dice que tiene que salir de esa tierra y tiene que ir a una tierra que Dios le está ofreciendo, que es la tierra de Canaán, pero que Abraham no sabe a dónde ir, pero toma la decisión de, con su padre en un primer momento. Me imagino que Abraham comunicó a su padre ese llamado que él sentía. Y es que Dios, aquí viene el tema de la elección. Dios pudo elegir a otras personas para poder hacer o llevar y cumplir esta promesa. Pero Dios decidió en su soberanía que fuera Abraham la persona a quien él iba a llamar, parecido como cuando decidió que Noé fuera el encargado de construir el arca. Entonces, hoy Abraham es llamado a salir. Precisamente nosotros podemos esta mañana pensar que ¿dónde está la fe? Bueno, la fe está precisamente en ver que hay un hombre establecido que tiene muchos, está toda su familia, está, ¿cómo se llama?, establecido en un lugar, y Dios le dice de repente, tú tienes que salir a una tierra que yo te daré. Y él comienza a caminar por fe buscando esa tierra. Posiblemente invitó a parte de su familia. Si ustedes se fijan, no todos se fueron. Aquí dice que solo salió su padre, su sobrino, Lot, y él, y las mujeres. Y salieron. Pero emprendieron ese viaje, y en ese viaje llegaron a un lugar que se llamaba Harán. O sea, no llegaron hasta Canaán. Ahí, en Harán, se establecieron otra vez. Pero Abraham no había perdido ese sentido de dirección que Dios le había dado en la vida. Sin embargo, en ese lugar fueron bendecidos, tuvieron muchos bienes, ganados, incluso ellos llegaron a tener esclavos, personas que les servían. Y precisamente en Harán Abraham estaba queriéndose otra vez como establecerse, y como ya no quería seguir. Y dice la Biblia en el capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Todavía Abraham tenía que seguir, no había llegado todavía al lugar. Entonces, y haré de ti una nación grande. Y aquí le dice Dios, y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Era una promesa que Dios estaba haciendo, y se la estaba haciendo a un hombre que no tenía familia y que su esposa era estéril. Pero Dios, y es aquí donde la fe es probada, es aquí donde es el momento en que nosotros tenemos que entender
que para que nosotros podamos ver la mano de Dios, nosotros tenemos que morir. Nosotros tenemos que llegar hasta el punto donde ya no podemos hacer nada nosotros. Y solo es ahí donde la mano de Dios se puede manifestar. Cuando gritamos como Isaías, ¡ay de mí! Porque vivo en un mundo corrompido. Y es ahí donde la mano de Dios viene y nos puede dar y llenar y cumplir su promesa en nosotros. No te aflijas si Dios te ha prometido algo y has orado y seguís orando. Mira, Abraham salió, llegó a este lugar como un lugar intermedio para luego recorrer hasta la ciudad donde iba. Y dice la palabra del Señor que un hombre que ya cada vez se va haciendo viejo y su esposa es estéril y que también ella va haciéndose vieja, en el sentido de que ya tiene muchos años. Entonces, pero la promesa de Dios es que de él van a surgir naciones. Hay una palabra que encontramos en Romanos, y a mí me gusta cómo Pablo lo enfoca aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 18 al 21. Mire, esta palabra es importante. Dice así: él creyó en esperanza contra esperanza. Él le creyó a Dios. Creyó que Dios era un Dios poderoso, un Dios que iba a cumplir su promesa, para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. O sea, nunca se le quitó de su mente que Dios le dijo, así será tu descendencia. Así como las estrellas del cielo, así como las arenas del mar, así será tu descendencia. Entonces, él creyó en esperanza contra esperanza y llegó a ser el padre de muchas gentes. Y luego dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Imagínense, el apóstol nos dice, Abraham nunca perdió su fe, a pesar de que ya era y entre paréntesis nos dice, siendo casi de 100 años. Es decir, un señor de 100 años, viendo que ya su cuerpo era débil, que su esposa incluso ya no podía tener hijos, ¿cómo se llama? En lo normal. Y dice después, o la esterilidad de la matriz de Sara, lo dice acá también, una mujer estéril, pero Abraham mantuvo su fe. Abraham mantuvo su fe. Posiblemente nosotros veamos que hace tiempo estamos esperando y vamos caminando en esa esperanza. Pero Dios va a esperar hasta que lleguemos a donde veamos que es imposible que sucedan las cosas. Pero cuando nosotros creemos que es imposible, entonces Dios hace las cosas posibles. Cuando nosotros creemos que todo es imposible, entonces Dios hace las cosas posibles. Dice la palabra del Señor acá, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y luego dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y es el tema. Nosotros no estamos viviendo por obras que hayamos hecho. Ninguno de nosotros, nuestra salvación no es por obra, sino que es por la fe en la gracia de Dios. Saber que el sacrificio de Cristo es suficiente para nosotros. Suficiente para que un día podamos estar en la presencia del Señor. Entonces nosotros no podemos perder cualquier otra cosa, pero no perdamos la fe en el Señor. Nuestra fe debe estar, pues, el capítulo 12
nos va a decir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa fe salvadora en nosotros debe permanecer. Posiblemente a nuestro alrededor hayan voces que digan cosas distintas, pero nosotros debemos mantenernos. Porque cuando nosotros llegamos al punto que estaba Abraham como dice el escritor, nos dice acá, como un muerto ya, como un hombre que ya no tenía capacidad. Y es ahí donde Dios le concede a su hijo. Es ahí donde nace el hijo de la promesa. Es ahí donde nace Isaac. Es ahí donde nace y se concreta la promesa de Dios. Y entonces dice, en esta segunda ocasión, fíjense que ya Abraham tenía, cuando sale de Harán, veamos lo que dice la palabra del Señor. Cuando Dios hace como Abraham recuerda este llamado. Y esto es importante porque la palabra del Señor nos hace ver y debe de fortalecernos cada día. Y es que, hermanos, debemos entender que posiblemente en un momento dado todo el bullicio de nuestro alrededor, las actividades diarias, nos pueden como distraer del camino que llevamos. Pero nosotros, igual que Abraham, vamos a esa Canaán. Pero como dice el escritor que hemos leído ahora, el escritor de Hebreos, vamos a esa Canaán celestial. Y esa Canaán celestial, podemos distraernos en Harán. Podemos distraernos por algunas cosas, pero tenemos que volver igual que Abraham. Dice que Abraham, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea, este segundo impulso de Abraham tenía 75 años. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, y ahí ellos moraron. Entonces, por eso el escritor de Hebreos nos dice claramente, ¿verdad?, que Abraham, ¿verdad?, le creyó a Dios y no dudó. Claro, ustedes pueden empezar a pensar cuántas cosas pudo haber dicho Abraham. Los años pasaban y el hijo de la promesa no llegaba. Pero al final, nosotros pudimos ver que el hijo de la promesa llegó. El hijo de la promesa estuvo ahí. Entonces, fíjense que precisamente, ¿qué es la fe entonces? La fe, a veces nosotros creemos que la fe es que todo vamos a adquirir y que todo va a salir bien, todo. Posiblemente, imagínense que Abraham hubiese compartido esto con amigos de él. Y habían pasado tantos años, ¿y qué creen ustedes que pudieron haberle dicho a sus amigos? Posiblemente le pudieron haber dicho, tú estás loco creyéndole a un Dios que te ha dicho que te vayas a esa tierra y que te ha dicho que vas a constituirse en una gran familia y que de ti van a salir naciones. Habían razones para que la gente le pudiera hacer burla, porque el tiempo va pasando y su hijo no nace. Entonces, pero nosotros vemos que Abraham mantenía su fe. Y eso es lo que tenemos que hacer, mantener nuestra fe. Nosotros no dependemos de nadie más. Dependemos de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él habitó como extranjero
en la tierra prometida. Porque aún lo que nos está diciendo este escritor, si nosotros leemos detenidamente, es que precisamente Abraham no solamente buscaba esa tierra acá, que aún existe, donde está ubicado ahora Israel. Abraham no solamente iba a recibir esa promesa de la tierra prometida acá en la tierra, sino que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y dice que, vean esto, porque es importante que nosotros entendamos esto. Y dice que morando en tiendas como Isaac, Jacob y todos los patriarcas coherederos de la misma promesa. Ahora, porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, aquí nos está mandando a entender, hermanos, que Abraham no solamente iba a ser parte y iba a que sus descendientes iban a poseer una tierra que, en términos, podemos decir, geográficos, no es una tierra extensa. Nosotros sabemos que donde está ubicado Israel es un lugar relativamente modesto, si lo consideramos con otros países que existen, grandes naciones con extensiones territoriales enormes, como el caso de Rusia, como el caso tenemos a Brasil y otros países que tienen extensiones de tierra. Israel es un pequeño país, pero es una tierra que Dios prometió para un pueblo que en su momento llamó a Abraham para bendecirnos a nosotros, porque de ahí fue donde nació nuestro Salvador. Nuestro Señor Jesucristo nació en ese país, en esa nación, ¿verdad? Y Él es el prometido que iba a venir y bendecir a las naciones. Todas las naciones del mundo han sido bendecidas a través de esa promesa del Señor Jesucristo que proviene de esa familia de Abraham. Entonces, pero dice acá que Jacob y que todos ellos esperaban una ciudad que tiene fundamentos, una ciudad que precisamente es una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Es decir, una ciudad donde el que va a gobernar eternamente es Dios. Y entonces, en esa fe de Abraham, en esa fe de todos los patriarcas, es donde nosotros debemos entender que para los últimos, el último llamado de Dios, porque habló por profetas, habló por otros medios, por la misma creación, nos habló, como dice este mismo libro, por su Hijo, y nos trajo el pacto de fe, el pacto de gracia, donde todas las naciones, todos nosotros que somos de diferentes países del mundo, hemos tenido el acceso a tener, podemos decir, ese acercamiento a Dios. Y ese acercamiento a Dios a través de esa fe, no por obras, sino por fe en Dios. Entonces es interesante la fe. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe en Dios, porque solo la fe en nuestro Señor Jesucristo es que nos va a mantener en esa esperanza de ser parte de esa ciudad eterna, de ser parte de esa ciudad cuyo arquitecto es Dios. Entonces Sara, siendo estéril, dice, recibió la fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es que la fe trasciende la razón. Es decir, la palabra del Señor dice que naturalmente Sara ya no podía tener hijos porque ya estaba fuera del tiempo fértil, es decir, de que pudiera tener hijos. Todas las condiciones biológicas, todas las condiciones
que son necesarias para poder tener un hijo, Sara ya no las poseía. Pero eso es lo interesante, que esta es la fe, pues precisamente. La fe no puede verse con la razón, ¿verdad? Porque el Dios al que nosotros servimos está por encima de lo natural. Y Él puede hacer cosas sobrenaturales. Lo natural lo podemos hacer nosotros. Y las cosas se pueden hacer en lo natural. Pero la fe es sobrenatural. Es decir, para aquellas cosas que Dios nos ha enseñado en repetidas ocasiones. Por ejemplo, caminar sobre las aguas, eso no es natural. No lo puede hacer una persona naturalmente, ¿verdad? Entonces Sara, en esa condición que tenía, ya no podía tener hijos. Pero como el Dios que había prometido le dio las fuerzas y rompió, podemos decir, cualquier teoría biológica y de todo lo que la ciencia puede decir al respecto, y Sara tuvo un hijo. Y es un milagro para nosotros. Para Dios es algo normal, porque Dios es Dios de lo imposible. Entonces, si usted cree y posiblemente está perdiendo la fe porque ya cada vez las cosas se ven más estrechas y que cree que no puede hacerlo Dios, hay un texto que está en el escritor del Evangelio de Lucas que nos dice que nada hay imposible para Dios. Eso usted debe de tenerlo claro. Nada hay imposible para Dios. Nada. Cuando decimos nada, es que todo Dios lo puede hacer. Ahora, nuestra fe debe ir cada vez creciendo en nosotros para poder ver las maravillas de Dios. ¿Y por qué es que tenemos que fortalecer nuestra fe? Porque la fe precisamente es la que hace que se activen las promesas de Dios. Y las promesas de Dios se activan para los que creen. Entonces aquí dice, Sara estaba totalmente fuera de rango para poder tener hijos. Y Dios le dio la fuerza para que lo hiciera. ¿Verdad? Y ahí dice, por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, eso es que Dios siempre va a llegar a situaciones así de extremas, donde para los hombres vamos a decir, en su manera lógica de pensar, posiblemente vean las cosas como que están imposibles, ¿verdad? Porque si no, no estuviéramos hablando de un Dios poderoso. Entonces Dios es poderoso porque todo lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Entonces eso es lo que nosotros debemos de entender. Pero les decía que debemos creer. La falta de fe es falta de creer en Dios. Fíjense, por eso es delicado. La incredulidad es una barrera para que nosotros podamos disfrutar las bendiciones de Dios. Porque lo que implica cuando nosotros no creemos es como que digamos que Dios es mentiroso, pues. Que lo que Dios ha dicho no lo va a cumplir. Imagínense lo serio que es la incredulidad. Y por eso aquellas personas que fueron, se recuerdan que mandó Moisés y vinieron diciendo que en la tierra habían como gigantes y que nos iban a comer como a langostas, Dios castigó esa incredulidad.
Porque si Él les había prometido que les iba a dar la tierra, se las iba a dar. Y los dos personajes que vinieron diciendo cosas diferentes, Dios los premió. Y en el caso de Josué, fue el que se encargó de hacer la conquista y de llevar a la conquista de todas las tribus y repartir la tierra, imagínense. Tuvo la bendición de hacer eso. Y en el caso de Caleb, la palabra del Señor dice que en una edad ya muy madura, muy avanzada, conquistó una de las ciudades con mayores fortalezas. Y eso es la fe, por la fe que había. Entonces dice, el escritor lo que lo quiere decir es que este pacto de fe no es nuevo. Este pacto de fe lo vivieron nuestros antepasados. Lo vivió Enoc, lo vivió Abel, lo vivió Abraham, lo vivieron todos ellos. Y más adelante vamos a hablar en la segunda parte de esto sobre esa prueba que Dios hizo con Abraham. Y ahí todavía la fe de Abraham es probada porque ya está un señor y ya está su hijo. Y ahora Dios le pide que lleve a su hijo. Entonces, una cosa importante que esta mañana quiero que cada uno de nosotros entendamos es que si tu fe no es probada, entonces no es fe, o sea, no. Algunos pensamos que nosotros como cristianos no vamos a pasar por pruebas y que todo va a estar bien, o sea, no va a haber nada de... No, va a haber un momento que tu fe va a ser probada y vas a llegar donde crees que ya no podés, pero no pierdas la fe. Abraham no perdió la fe. Imagínense, 75 años, pasan los años y su hijo no nace. Pero eso no quiere decir que Dios no va a cumplir. Dios va a cumplir. Y solo tiene que esperar que Dios sea y cumpla lo que ha prometido. Entonces, Dios nos ha prometido a nosotros, ¿verdad? Jesús dijo, donde yo esté, ahí estará mi servidor. Donde yo esté, ustedes también estarán. Todo eso ya lo prometió el Señor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, si el Señor lo ha prometido, entonces así será. Se cumplirá en nosotros. Lo que Dios ha prometido se cumplirá en nosotros. Entonces, por lo tanto, esa fe debemos conservarla. Entonces, ¿y cuántas naciones han surgido de Abraham? Cantidad de naciones. Como la arena del mar, así como Dios lo prometió. Y ahora, ¿todas las naciones han sido bendecidas a través de Abraham? Sí, porque todos hemos sido bendecidos por Jesucristo, que viene de la parte humana de la familia de Abraham. Entonces dice la palabra así, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque por los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, aquí es importante que confirmar lo que les decía anteriormente. Fíjense que
Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque ellos creyeron, ellos no defraudaron y estuvieron creyendo, ¿verdad? Creyendo que Dios iba a llevarlos a esa patria celestial. Entonces, lo creyó Abraham, lo creyó Jacob, lo creyeron todos ellos. Entonces, ahora quiero decir, hermanos, vean ustedes cómo dice el apóstol acá: pero anhelaba una mejor, que esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y aquí culmina este pensamiento importante en el planteamiento de la carta. Pero entonces la situación es que nosotros, como cristianos, creo que igual que ellos, tenemos que mantenernos firmes en esa esperanza que tenemos en Dios. El Señor nos ha prometido que va a regresar por la iglesia. Y que nosotros entonces vivimos en este mundo también como extranjeros. No vivimos nosotros acá sabiendo que esta va a ser el lugar donde nos vamos a establecer. Veamos unas cosas importantes en esta trayectoria de Abraham. Una fue que en un momento de su vida se estableció en Harán y le gustó Harán. Tuvo unos años ahí. A veces nosotros podemos pensar, hermano, que hay cosas ¿qué cosas tuvo Abraham ahí? Bueno, Abraham fue bendecido, tuvo ganado, tuvo riquezas en Harán, Dios lo bendijo en Harán. Y estando en Harán, bueno, hizo mucha riqueza y le fue gustando. Le fue gustando su estadía ahí. Y dice la palabra del Señor que como que estando en esa condición, se acordó que tenía que seguir el camino hacia la tierra que Dios le había llamado. Entonces nosotros debemos entender que si bien es cierto, en el camino del Señor, el Señor nos ha rodeado de bendiciones. Podemos tener muchas bendiciones. Bendiciones materiales, bendiciones espirituales de todo tipo. Pero entendamos que todas las bendiciones que podemos tener acá en la tierra no se comparan con lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Y no vaya a ser que por estar viendo las cosas acá en la tierra podamos distraernos del llamado que Dios nos ha hecho. Porque nosotros tenemos que ver que en nuestra vida lo más importante es que ya no somos de esta tierra. Nosotros somos de un reino distinto. Y no vaya a ser que nos embelecemos en cosas acá porque nos sentimos bien, porque estamos bendecidos. Y al igual que Abraham, nos quedemos mucho acá viendo las cosas de la tierra. Está bueno si el Señor nos ha bendecido, disfrutemos sus bendiciones. Pero no perdamos la perspectiva que nosotros vamos camino a la Canaán celestial. Y para estar en la Canaán celestial, nosotros tenemos que sacrificar aquellas cosas que no son del agrado de Dios, y estar pensando en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas que corresponden, ¿verdad?, a esa patria celestial. Entonces, no perdamos la perspectiva precisamente por cosas acá de la tierra, y siempre pensemos
que nosotros, igual que ellos, estamos pensando en una patria celestial donde el arquitecto no es nada más que nuestro Dios. Entonces, por eso, nosotros tenemos que escuchar la voz del apóstol que nos dice: haced morir pues en vosotros lo terrenal, todas aquellas cosas, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen de aquel que lo creó, que se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, son las recomendaciones del apóstol para una iglesia que no pierde la perspectiva, que igual que Abraham mantiene una fe permanente en Dios. Posiblemente el mundo no entienda y el mundo crea que nosotros, igual que Abraham, podemos estar equivocados, pero no lo estamos. Estamos en el camino correcto y vamos en la dirección correcta. Jesucristo, nuestro capitán, nos llevará a la ciudad celestial. Muchas gracias esta mañana. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a los hermanos que nos han sintonizado a través de Radio Getsemaní y TV Getsemaní. Nos despedimos en este momento de todos los hermanos que están ahí. Y vamos a saludar a algunos hermanos acá al final, ya de los que han estado en las redes. Dios bendiga a la hermana María Ramírez. Dice muchas bendiciones, hermano. Dice que para ella bendición, mucha bendición la escuela dominical. Y también les invitamos a los hermanos para que asistan a las escuelas dominicales ahí en sus iglesias. Dios bendiga a la hermana Dinora Contreras. Les saludamos a ella. Deseamos que Dios siga bendiciendo la escuela dominical en la iglesia. También a la hermana Mariana Vázquez. Muchas bendiciones. Dice ella, gracias por compartir la enseñanza. Ahí estamos. También saludamos al hermano Orlando López, a la hermana Daniela López, y así a todos los hermanos que esta mañana han estado ahí escuchando. A la hermana Rina Raquel Torres, a su hijo, a su familia, y bueno, a todos, ¿verdad? Los hermanos que nos han sintonizado esta mañana. Así es que un saludo muy especial para todos ustedes. Nos vamos a despedir porque también acá nos preparamos ya para irnos a la escuela dominical. Así es que bendiciones. Bueno, tenemos ahí, dice la hermana Dominga López, le pido sus oraciones por el viaje de mañana. Ella viene nuevamente para acá, a Washington, y qué bendición, ¿verdad? Y oramos a todos los que estamos ahí, oremos por nuestra hermana Dominga para que todo salga bien. Así es que bendiciones, Dios les bendiga, y creo que vamos a ver si quiero comunicarles que esta vez estamos transmitiendo acá desde Houston. Estoy acá
en Houston. Y vamos a coordinar con el hermano Eli para que el miércoles en Radio Fortaleza podamos estar también a través de un enlace con él. Y así Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia de Bobadilla. Y les invitamos para que vayan a la escuela dominical. Ya creo, bueno, ya algunos ya están llegando a la escuela dominical. Y aquí también yo voy saliendo a la iglesia para estar en la escuela dominical este día. Así es que bendiciones a todos. Y llegamos hasta aquí con la escuela bíblica del aire.